nosotros estamos en el modelo argentino para el proyecto nacional. El asunto es ese, y no es solamente un asunto que nosotros estemos allí por una cuestión de gustos, sino estamos ahí porque el asunto pasa por ahí, en la Argentina. El continente de unidad política es el modelo argentino y ahí tenemos que comulgar todos los argentinos, principalmente los peronistas, principalmente. Pero en el modelo argentino es un llamado a la unidad nacional, pero además es un continente de unidad en el cual edificar el proyecto nacional. Eso es para nosotros el asunto central de la política de la Argentina del día de hoy, porque en el modelo argentino está el dispositivo de poder, que es la concurrencia de las organizaciones libres del pueblo para constituir un Consejo Superior de Gobierno, que es lo que hace falta, ¿no? Porque de otra manera no se puede enfrentar a los poderes internacionales, a la sinarquía, a los poderes indirectos, con un gobierno que llegue a través de la partidocracia. La fuerza de un partido político no tiene la magnitud suficiente para poder enfrentar. Es lo mismo que cuando uno lo ve en el tema vinculado a lo económico y lo productivo. Creer que el sector privado argentino puede conducir el país y es ser un poco inocente o trabajar para las multinacionales, porque el país está tomado por las multinacionales. Y creer que el sector privado argentino puede llevar adelante también es un absurdo. Ahora, otra cosa es cuando el sector productivo está organizado de manera comunitaria en la Confederación General Económica, cuando los trabajadores estamos organizados en la Confederación General del Trabajo, cuando las organizaciones libres del pueblo no gremiales están organizadas también y tienen canales orgánicos. Bueno, ¿eso qué hacía? Eso es una cadena de transmisión de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo que transmite fuerza, transmite verdadera fuerza. Por eso me gusta aclararlo así para que se entienda por qué nosotros estamos haciendo este esfuerzo, ¿no? ¿Te parece que contestar un par de preguntas sobre el desarrollo de un plan patagónico? Yo te he escuchado hablar, bueno, sobre un plan ferroviario, un plan minero, y un plan para recuperar la Patagonia. Argentina con los proyectos, con el proyecto del CAREM, tendría como para iniciar un abastecimiento modular de energía para industrializar esa región geográfica. ¿Cómo lo trazaste? Muy bien orientado. El CAREM es, por su condición tecnológica, es un reactor que permite operar fuera de una fuente de agua abundante. No se olviden que Atucha está en Lima, provincia de Buenos Aires, bueno, en el río Paraná, en el Paraná Guazú, en la boca del río de la Plata, en una masa de agua monstruosa. Y embalse Río Tercero está montado en el embalse justamente. Se necesita poner de una fuente de agua abundante para poder refrigerar en el reactor. Temas secundarios de reactor, dado que vos estás utilizando energía nuclear para calentar una máquina rotativa de vapor, y esa máquina rotativa de vapor requiere de un intercambiador de calor que vuelva al vapor, convertirlo a agua, y bueno, por una cuestión vinculada a las leyes de la termodinámica y del vapor que no vamos a describir, se necesita que haya una amplitud térmica entre ambas puntas del circuito para que el proceso sea eficiente. Ahora, ¿el CAREM qué tiene? Que lo podés tirar en un desierto. Lo podés tirar en un desierto y en un desierto sería suficiente. Sí, ahí va. Entonces, CAREM lo que tiene permitiría a nosotros montar en cualquier lugar poblado, con agua, sin agua, cualquier condición, montar un reactor de energía para, por poner un ejemplo, una ciudad similar. Pero hay que arrancar antes de tener el reactor terminado, porque el reactor lleva tiempo
Entonces nosotros tenemos en el yacimiento carbonífero Fiscal Río Turbio carbón suficiente para montar termoeléctricas. Nosotros tenemos energía a través del petróleo, que en el caso de Vaca Muerta se pretende utilizar ese petróleo, exportarlo crudo, que es el proyecto de todos los gobiernos que vienen firmando concesiones en Vaca Muerta, entregando el petróleo al extranjero. Y acá no hay que olvidar a los hombres de Irigoyen, como Mosconi, que dijo, entregar el petróleo es entregar la bandera. Y nosotros no nos corremos ni un paso de ahí. Nosotros creemos que lo que dice Irigoyen y lo que dice Mosconi es verdad, que entregar el petróleo es que entregar la bandera. Y no hay que achicarse porque algún gobierno que se disfraza de nacionalista, de peronista o de lo que fuere, o de radical, porque hoy no hay ni radicales ni peronistas, lo que termina haciendo es achicándonos y soportando cualquier traición en pos de que no gane la derecha. Lo cual es un cuco falso, porque eso no existe. Entonces te corren con la mano. Entonces el asunto es que para la Patagonia nosotros necesitamos, primero, líneas logísticas. La línea logística más rápida en la Patagonia es el barco, porque nosotros con los barcos podemos dar abastecimiento en todo el frente atlántico de manera muy abundante y muy económico en flete. Claro. Y además son cargas que superiores a las que puede llevar un camión, porque son transportes de gran porte. Y mientras vamos llevando los materiales, nosotros tenemos que largar dos líneas en la Patagonia, que son por el Atlántico y por la cordillera de los Andes, para tener una perimetral ferroviaria que nos permita dominar el territorio. Y ahí enclavar las industrias. Entonces, las industrias primarias, ¿cuáles son? Bueno, la industria, el carbón, la industria petrolera, la industria forestal, la industria minera, la industria pesquera. Eso nos permite rápidamente tener actividad. Y en la medida que la actividad se desarrolla, se van montando las industrias que la suceden en el orden secundario. Entonces, ¿qué ponemos? Una refinería de petróleo. Mientras explotamos el petróleo, vamos construyendo una refinería para que ese cracking catalítico nos permita a nosotros tener combustibles, el refinado, y enclavado en el territorio donde se explota, ¿para qué? En la región de confluencia, sur de Mendoza, oeste de La Pampa, centro de Neuquén y norte de Río Negro, tengamos una refinería de 600.000 barriles que nos permita dar trabajo además y que el refino se haga en el territorio. Eso es enclavar la soberanía. Eso es reafirmación de la soberanía. Es más difícil que se lo lleven crudo. Porque si vos refinás en el lugar, es más difícil que te exporten por mar petróleo crudo, que es el proyecto de todos los gobiernos, del kirchnerismo y de los liberales. Esto coinciden todos. No hay ninguna diferencia entre Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández de Kirchner, Sergio Massa de Kirchner y Máximo Kirchner en exportar petróleo crudo por Bahía Blanca. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, ¿cuáles son los planes que tiene? Y bueno, se le hace agua a la boca con exportar por Bahía Blanca crudo. Está peleando con el gobernador de Neuquén a ver quién se baja más los pantalones para que las inversiones vayan a la provincia de Río Negro o a la provincia de Buenos Aires. ¿Vos te das cuenta cuál es el nivel de discusión en este momento? ¿Quién le da mayores beneficios fiscales? ¿Quién le da mayores beneficios fiscales para poder exportar petróleo crudo? Acá lo que los argentinos tendríamos que estar parados de mano en decir, no se exporta más petróleo crudo. A lo sumo podríamos comercializar refinados y habría que ver si conviene. Pero petróleo crudo no, porque entregar el petróleo es entregar la bandera, como bien explicó Irigoyen. Estas son las cuestiones de fondo de la política nacional. Entonces acá no hay partidismos. Acá qué importa esta falsa antinomia entre liberales y keynesianos, entre oficialismo y oposición. Esto importa nada. Esto importa nada. Es hora de abandonarlos a ambos. No, pero si no los apoyás a los socialdemócratas keynesianos, gobierna la derecha, gobierna Macri y Milei. No, ya gobiernan. Ahora ya no hay ningún peligro de que pase eso. Ya está. Ya llegamos. Es lo mismo que te dice, no, cuidado con lo que vas a hacer con la Marina Mercante y la Nacionalización de Comercio Exterior, porque te pueden tomar
podés tener represalias de Estados Unidos y de Inglaterra. Ya están, si tienen tomado los puertos argentinos y dominan ellos el comercio exterior. Claro. Entonces, en la Patagonia es claro que lo que hay que hacer es enclavar las industrias y atraer de allí al poblamiento. Atraer ahí la concentración que se encuentra en los conurbanos de Buenos Aires, en los conurbanos de Rosario, en los conurbanos de Córdoba, en los conurbanos de Tucumán, aquellos argentinos que se encuentran en hacinamiento total y viviendo al salto de un bizcocho, o desocupado, o con un plan social, o con un trabajo en negro que les pagan centavos, y atraer a la familia argentina a radicarse en los paisajes más hermosos del mundo, a hacer patria y a tener un salario en blanco, con un convenio colectivo, sindicalizado y con la estabilidad que ello conlleva. Eso es un plan que además tiene que impulsar la natalidad. ¿Por qué? Porque a la mujer argentina que tenga más de 4 hijos, nosotros le bonificamos la compra de la tierra. El peronismo es un proceso de capitalización. Tal cual. ¿Qué hace el peronismo? El peronismo hace partícipe al trabajador, al pueblo, de la propiedad. Nosotros defendemos la propiedad privada, sí, pero además vamos hacia la difusión de esa propiedad. No es que decimos, defendemos la propiedad privada tal cual está ahora y nada más. Y el que tiene, tiene, y el que no tiene. Sino que nosotros impulsamos la difusión de la propiedad. Queremos hacer a los argentinos propietarios, a todos los argentinos propietarios. ¿Cómo se hacen propietarios? A través de una política de gobierno que desde el Estado impulse la capitalización y a través del salario que tiene que tener un componente de participación en el capital. Un ahorro para adquirir tierra y construir la vivienda, pero además crear un accionariado obrero nacional, un fondo de capitalización obrera donde las empresas por rama de actividad emiten un tipo de acción preferencial, no de riesgo, sino un tipo de acción preferencial que no se puede transar en el mercado de valores, no se puede vender, solamente se le liquida al trabajador cuando se jubila, al final de su vida, pero que eso ¿qué hace? Que el trabajador tiene acciones dentro de la rama de actividad y esas acciones lo hacen partícipe de la propiedad dentro de la actividad. Y además de hacerlo partícipe, tiene dividendos. Quiere decir que la remuneración del obrero está constituida por el salario, pero además empieza a tener una remuneración que suma al salario, suma los dividendos. Lo hacen partícipe. Entonces la empresa gana, él gana. Pero no porque el patrón le da una dádiva, sino porque se hace verdaderamente partícipe de las ganancias de la empresa a través de un mecanismo que es la participación accionaria de un capital, de un accionariado obrero argentino. Esto es lo que hay que hacer económicamente en el país. Este es nuestro plan económico. Hay algunos que dicen, no tienen, dice, los muchachos de ayer, ¿ves? Del modelo argentino, no tienen plan económico. Tengo una consulta. Nosotros tenemos... Vaya si no es un plan económico crear un fondo de capitalización obrero nacional, ¿no? No sé qué sería el plan económico. A ver quién se baja más los pantalones frente al Fondo Monetario. Deben estar hablando de eso. En ese sentido... A mí me llama la atención. Sí. No, a mí me llama la atención que muchos de esos discursos que agarran y te dicen, qué bárbaro Estados Unidos, mirá la historia de Estados Unidos, qué fantástico Estados Unidos, lo que no ven es todos los procesos que hicieron los Estados Unidos para hacer lo que es. Y cuando vos lo querés hacer, te dicen, no, eso no, en Argentina no, porque, viste, te van a agarrar, te van a sacar. Pero si lo hicieron los norteamericanos, no, pero los argentinos no lo podemos hacer. Y bueno, y por otra parte, bueno, si vos tomás ese ejemplo que ponés de los farmers norteamericanos, bueno, nosotros necesitamos una política justamente de toma del territorio a partir de esta capitalización. Entonces, no es hacerle a la gente meramente un 10 por 30. Bueno, un 10 por 30 lo puede tener una familia que trabaja en la industria, en alguna ciudad, no menos de 10 por 30, ese tiene que ser el límite inferior. Ahora, de ahí para arriba, porque nosotros, a medida que nos alejamos de las grandes urbes, tienen que ser 2 hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas, porque además hay que volver a la transformación de la tierra y además a la producción de alimentos saludables. Entonces, esta idea de la supermercadización de la sociedad
es una idea de dominio extranjero, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Desde cuándo se concibe de que las cosas se van a comprar al supermercado? Entonces, claro, de esa manera los chicos creen que los huevos nacen de cajas de cartón, que las gallinas salen de bolsas de plástico, que las vacas son hamburguesas con cuero y que, bueno, esto es una aberración absoluta de la conciencia del hombre sobre la propia naturaleza. Y alienar al hombre de la naturaleza es esclavizarlo. Porque al no tener el hombre conciencia de la naturaleza, el hombre se ve regido por lo que dictaminan los poderes, y en este caso que es la industria de alimentos procesados y la industria farmacológica, que es la misma. Te enferman con la comida y te dicen que te van a curar con las pastillas. Entonces, los chicos, esto lo digo, muchachos, yo sé que esto es un programa de pensamiento nacional, que ustedes están muy preparados, pero nosotros alentamos a que los chicos aprendan a prender el fuego. Mi nieto Mateo tiene 3 años y prende el fuego conmigo. No es que le damos una botella de alcohol y un encendedor al pibe. No, le hacemos una antorcha de papel y le enseñamos con prudencia cómo prender el fuego, pero que sienta el calor y que vea que salen chispas y que hay que tener cuidado. Y que si él ve que salen muchas chispas o algo, tiene que avisar al abuelo o a la madre, le tiene que decir que hay peligro. Pero tiene que lograr aprender esta distancia entre el peligro y el hacer, cómo el hombre supera el peligro. Lo mismo que yo lo siento en el auto, le doy una vueltita cada vez que llego y ya está aprendiendo a manejar a los 3 años. Monta a caballo conmigo, ya es jinete. Ya lo llevé a conocer el mar. Entonces, esto mismo que vive mi nieto, yo quisiera que todos los argentinos pudieran darle a sus nietos y a sus hijos lo mismo. Porque yo sé lo que esto vale. Y nosotros somos gente que vive muy humildemente, no nos sobra nada. Pero lo más importante, la más importante riqueza que tenemos es poder hacer eso. Que Mateo a los 3 años vio el mar y se impactó. El pibe vio el mar, el chico, y se impactó. Se dio vuelta y le dijo a la abuela, mucha agua. Claro, porque el mar da miedo. Y además, imagínate, llegamos a la noche a Mar Chiquita, a Santa Clara, y cuando llegamos, yo lo bajo del auto y lo llevo corriendo hasta el mar. Y lo vio de noche que estaba picado. Eso lo dejó, Claro, hermoso. lo traumó, ¿viste? Y después al otro día fuimos de día a la playa, más lindo, y bueno, se animó un poco más. Entonces, hay que llevar a los chicos a la carneada, a que vean que para que nosotros podamos comer un asadito, hay que carnear un animal, y es un animal que tiene una vida. Y esa vida que tiene el animal quizás no tiene la conciencia y el discernimiento que tenemos nosotros, pero tiene un alma, una almita pequeña. No es el alma que Dios le dio al hombre, pero tiene un alma también. Y sufre. Y el animal sufre. Y siente miedo. Y la conciencia esa el hombre no le tiene que perder. Porque evadirse de todo ello e ir al supermercado no hace al hombre mejor. Dice, ay, no lo lleves a la carneada que el chico se va a traumar. No, lo estoy fortaleciendo desde niño para que vea que cómo se degolla un animal, cómo se lo cuelga para que libere la sangre y cómo se hace una carneada para aprovechar y que no se mata lo que no se va a comer. Entonces, son aquellas cosas que nosotros como argentinos no tenemos que perder, y que esto, en los grandes conglomerados citadinos, en las grandes capitales del país, esto se va perdiendo. El cemento se va tragando esta vida. El asfalto se come todo. Y nosotros esto no lo tenemos que perder. No podemos ir hacia una urbanización total porque eso sería el fin de nosotros mismos. Entonces, ahí creo yo también que hay una vida que se abre como oportunidad para muchos argentinos en la población patagónica, donde volver a conectarse nuevamente con la naturaleza, con la tierra, y edificar en un proceso que tiene que tener un plan de natalidad, donde podamos llegar a 100 millones de argentinos y que 50 millones de esos argentinos vivan en la Patagonia. Porque hoy la Patagonia son 2/3 del territorio continental y sin embargo vive el 5% de la población. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Va a llevar tiempo? Sí, pero si yo movilizo en una primera etapa
para duplicar la Patagonia, ¿no? Hay 2,5 millones de habitantes en la Patagonia. Tenemos que llegar a 5 millones rápidamente, en 1 año, en 2 años. Bueno, ¿cómo hacemos para duplicar? Bueno, 2,5 millones de habitantes son 600.000 familias. Ah, no es tanto. Son 600.000 familias. ¿Y cómo movilizo 600.000 familias? Bueno, para movilizar 600.000 familias necesito crear 100.000 trabajos a través del Estado empresario, en ferrocarriles, en astilleros, en fabricaciones militares, en producción minera, en petróleo. 100.000 trabajos. Esos 100.000 trabajos me van a demandar en la pyme 300.000 trabajos más, 3 por 1. Eso me van a dar en todo caso 4. Me va a dar 1 en Estado empresario, 3 trabajos en la pyme, en total son 4 industriales, de cualquier industria, ¿eh? Industria liviana, automotriz, aeronáutica, naval, ferroviaria, siderúrgica, lo que fuera. 1 en terminal, 3 en proveedores, eso me da 4 industriales, y los otros 6 lo da el consumo, que es el abastecimiento de la comunidad, ¿no? La carnicería, la verdulería, la peluquería. Martín, te hago una consulta. Con respecto a esta línea que estás diciendo, ¿cómo haces con Benetton, con los chinos, con esta gran hegemonía que está copando la Patagonia, ¿no? ¿Cómo negociás? ¿Cómo lo llevas a cabo? Con Lewis está claro. En Lago Escondido hay que atravesar Lago Escondido, la estancia, hay que atravesarla con el ferrocarril. Nadie tiene potestad, ni hay propiedad que esté por encima de la nación argentina. No existen derechos de propiedad adquiridos a perpetuidad por sobre el desarrollo de la nación argentina. Y desarrollo se llama ferrocarril. Esto no lo va a hacer el kirchnerismo en todas sus versiones, el kirchnerismo ortodoxo, el kirchnerismo heterodoxo, el kirchnerismo doctrinario o el kirchnerismo socialdemócrata. Nadie lo va a hacer dentro porque no lo hicieron. Gobernaron los últimos 20 años en la Argentina y viven bajo el régimen que impuso Menem. Entonces, tampoco lo van a hacer, imagínate, estos sátrapas de Milei y Macri que no son ni siquiera argentinos. Levantan banderas de otras naciones. Entonces, o lo hacemos nosotros, no lo hace nadie, lo hace el pueblo argentino, lo hacemos nosotros desde las organizaciones libres del pueblo, que esa es la idea del dispositivo de poder que impulsamos, o nadie lo hará. Entonces, esto significa que el trabajo ferroviario va avanzando y va determinando una traza en la cual los terrenos ferroviarios por los cuales atraviesa el ferrocarril, nadie tiene derecho a perpetuidad sobre esas tierras. Entonces, ¿qué hay que hacer? Convertir a la estancia de Lewis en la estación ferroviaria del Ferrocarril Federal Andino. Y se le paga lo que vale. ¿Cuánto la pagó? ¿Tanto? Se le paga tanto. El problema que tienen es que lo han comprado por centavos y han obtenido algo por centavos que no vale centavos. Entonces, no van a querer vender. Entonces, como no van a querer vender, ¿qué hay que hacer? Ajustarse al derecho y a la ley argentina. Entonces, un inglés no está por encima del derecho y la ley argentina. Pero esto requiere de algo, muchachos. Va a haber que previamente derogar la ley de protección de inversiones inglesa 24.184. ¿Está? Eso lo firmó el gobierno, eso se firmó en 1992, el gobierno de Menem y todos los que integraban el gobierno de Menem, que son los actuales funcionarios viejos del kirchnerismo. Sí, Patricia Burrich, Franco. ¿Qué peligro supone? Todos esos integraron el gobierno de Menem, todos los que integraron el gobierno de Menem y que después integraron todos los gobiernos que vinieron después, se firmó la ley de protección de inversiones inglesa 24.184, que hay que derogar para quitarle validez y no permitir que la Argentina esté subordinada jurídicamente al dictado de Inglaterra. Esto atenta contra la soberanía nacional. Entonces hay que derogar esa ley y atravesar la estancia de Lewis con un ferrocarril federal andino que, bueno, se puede ir a vivir a otro lugar. Además, es inglés, aquí nadie lo quiere. ¿Qué peligro supone el pedido de asesoramiento de empresas como Mecorot para recursos estratégicos como el agua?
y es la entrega total. Te lo pregunto porque está informado, obviamente ya nos hacemos una idea, obviamente, ¿no? Bueno, ahí es donde se ve el acuerdo que hay entre liberales y keynesianos. El acuerdo entre kirchneristas y... A esto no me refiero a la militancia kirchnerista o a los argentinos que simpatizan con el kirchnerismo, me refiero a la conducción, a los dirigentes políticos del kirchnerismo, que acuerdan con Milei en un mismo término con una potencia extranjera como Israel, que es la que además mata con bombas, mata de hambre y mata de sed a los palestinos. Porque Mekorot es la que realiza el proceso, dicen, de apartheid hídrico, ¿no? Y el CEO de Mekorot, el presidente de Mekorot, dijo que los argentinos estamos mal acostumbrados a la abundancia y que tenemos que aprender a acostumbrarnos a vivir en escasez. Así que ya te está anunciando lo que te va a hacer. Hay que expulsarlos del territorio nacional, una vez más. Entonces, de este modo, nosotros tenemos órganos del Estado argentino, que son Agua y Energía, que es el INA, el Instituto Nacional del Agua, los institutos provinciales. Nosotros tenemos áreas dentro del CONICET que investigan esto. Vos fíjate con respecto a lo que ha ocurrido en Bahía Blanca, ¿no? Hay una investigadora, la doctora, es una geógrafa, la doctora Paula Saperi, del CONICET, que estableció que había que aumentar la capacidad de transporte del canal Maldonado porque esto podía ocurrir, porque lo que pasó en Bahía están todos mintiendo. Mienten desde la nación, mienten desde la provincia y mienten desde el municipio. El presidente de la nación miente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires miente y el intendente también. Están diciendo que cayeron 400 milímetros y eso no es así, cayeron 200 milímetros en Bahía, pero habían caído 200 milímetros en Coronel Suárez, en Sierra de la Ventana, cerca de las Encadenadas. Ese agua viene bajando hasta Bahía y Bahía es un pozo. Estaban cerradas las compuertas. ¿Por qué? Porque los que gobiernan hace los últimos 30 años en Argentina entregaron el polo petroquímico de Bahía Blanca y el puerto de Ingeniero Guaite a las multinacionales. Entonces, ¿dónde se encuentra el puerto de Ingeniero Guaite? En una zona franca. Es territorio extranjero, no es territorio argentino. El argentino no puede ingresar a la zona franca, porque es territorio extranjero. Y allí están las compuertas. Y estaban cerradas las compuertas. Una estaba bloqueada por un encofrado de cemento y la otra estaba bloqueada por un árbol. Entonces, ¿qué permitió? No permitía que el agua escurriera. Y sin embargo, hay desde hace tiempo, porque esto lo escribió hace más de 10 años la doctora Paula Saperi, esta investigación en el CONICET, que esto lo reivindica Pablo Dávoli, un cuadro del pensamiento nacional de Rosario, que es un hombre que está atento al trabajo intelectual de los argentinos. Y gracias a que Pablo está atento al trabajo intelectual de otros argentinos, vos te enterás de que hay un informe, una investigación, un trabajo realizado y que nadie le presta atención, que no le dan bola, que el CONICET está al pedo, que los que trabajan ahí, por más que hagan las cosas bien, la conducción de todo eso, que es flaxo, la burocracia que ocupa secretarías de Estado, direcciones, ¿no? Es la burocracia que conduce la Argentina y que nadie la elige, porque nadie la elige, la pone el Banco Mundial. A todos estos trabajos los meten adentro de un cajón y no le dan bola. Tienen a la gente trabajando en el CONICET para nada, porque tienen que contener de alguna manera el trabajo de los profesionales que están allí contratados. Pero nadie hace nada con eso. Entonces, acá hay un verdadero problema de conducción. El presidente de la Nación dijo que esto era una tragedia. Patricia Burri, la ministra de Seguridad, dijo una tragedia, que nunca habían llovido 400 milímetros. Es falso. El gobernador Kicillof también dice lo mismo y también es falso. Y el intendente es un mentiroso, Susbieles, que es de la Cámpora. El intendente Susbieles es de la Cámpora. Es un lilito de la Cámpora. Es un radical de la Cámpora. Que dijo que lo que estaban haciendo los bomberos, destrabando las compuertas, eso era mentira. A tal punto que vos cuando ves en la conferencia de prensa, ves al intendente mintiendo
dice es mentira, dice que es mentira, la verdad. Son gente que se ha formado con Darío Steinreicher. Son gente formado filosóficamente por Darío Steinreicher. Entonces ellos dicen mentira, la verdad. Y así hacen política. Y hacen filosofía a martillazos. Claro, vos fíjate, Alberto Huela lo tenemos que divulgar nosotros, pero estos tipos le pagaron, desde usaron al Estado, la gente de Máximo Kirchner, usa el Estado, la Cámpora usa el Estado para pagarle, para pagar la divulgación y propagación del nihilismo. Porque lo hacen en un canal del Estado que es el canal Encuentro. Bueno, amigos, si no estás de acuerdo con el Estado y lo querés morir a martillazos, hacerlo por las tuyas. ¿Cómo puede ser que le paguen desde los organismos del Estado a este tipo para que propague ideas de disolución nacional? Entonces, estos están formados por Darío Steinreicher y creen que es así, que es mentira la verdad. Entonces no hay verdad, no hay mentira, no hay nada. No hay bien, no hay mal. Viva la joda. Y viven en eso. Bueno, es un poco bastante el pensamiento contemporáneo, digamos, tan individualista. Digamos, la filosofía francesa de Derrida, digamos, no estamos hablando de otro tipo de filosofía francesa que por ahí está más cerca del socialismo o el comunismo, que tiene unas ideas mucho más de comunidad. No te diría de pueblo, pero sí de comunidad. Ahora, digamos, la filosofía que lleva Steinreicher, digamos, como es más derridiana, digamos, tiende a tener esa visión muy individualista del hombre. Son degenerados y reventados. Se nota mucho eso. Se nota la degeneración y el reviente. Las cosas son tal cual son, querido. Porque si no, nosotros vivimos en unos buenos modales en los cuales ellos se cagan. Nosotros podemos mantener los modales para conservar cierta elegancia criolla. Pero en algún momento rajar una puteada no está mal. Pegar el grito no está mal. Entonces, en este sentido... No, para nada. De hecho, si no utilizamos la puteada en el sentido de la puteada, no tiene sentido. Si vamos a empezar a usar las malas palabras para saludarnos, perdió el sentido la puteada. Ahí está, tiene que ser en el momento donde eso corresponde ser dicho, ¿no? Entonces, las palabras tienen un momento y un lugar donde ser dichas. Entonces, en esto vos fíjate que cuando el intendente Susbieles de la Cámpora dice, es mentira lo que dicen los bomberos, el militar que está a su lado, está parado con los brazos hacia adelante, como se paran los militares con los brazos arriba de la mesa, el militar que está parado a su lado, lo mira en un golpe, porque lo ve que está mintiendo, y se toma un vaso de agua. Porque claro, los militares... Para no hablar. No, es que los militares no pueden hacer política, entonces es un hombre del soldado, es un hombre que está dentro del comando, no puede hacer lo que él quiere, está bajo una estructura de mando y comando. Así que bueno, vos fíjate que en esto, incluso habiendo argentinos que trabajan, que se esmeran, que producen conocimiento, que advierten que esto puede llegar a pasar y demás, son totalmente ignorados. Porque la partidocracia y sus roscas se ha dedicado a matar además el interés de la participación política. Por eso nosotros tenemos que lograr rearmar el movimiento nacional, de orden del dispositivo de poder que es el peronismo, que es el comunitarismo, para que las organizaciones libres como factores concurrentes al Estado constituyan conducción de gobierno. Pero esto no se hace cuando uno alcanza la presidencia de la nación y llama por teléfono a que todos vengan a una reunión. Esto hay que hacerlo desde ahora. Hay que reunir todo lo que son organizaciones libres, donde están verdaderamente los legítimos representantes. ¿De dónde sale? Hablamos del sur, quedaría hablar del norte. Martín, quedamos para la próxima. Cuando quieran hacemos otra y hablamos un poco cerramos un poquito el tema de la Patagonia, estas iniciativas que son continentalistas, de unidad continental, y bueno, y vamos al norte del país que también hay cosas muy importantes para realizar. Dale, hacemos eso. Dale, mi hermano, muchísimas gracias. No, gracias, Martín.